tardes, bienvenidos al canal de Aprendiendo Medicina. En este nuevo video vamos a hablar de tres nervios craneales que son el tercero, el cuarto y el sexto. Vamos a hablar tanto de neuroanatomía como de algunos reflejos como es el fotomotor y consensual, además de las paredes oculares que pueden darse a cada uno de estos nervios o pueden involucrar a varios. Vamos a ver ciertos modelos 3D que están realizados en Blender y en Paint 3D. Y pues bueno, los realicé para que sea un poco más dinámico esta plática. El nervio 3, el 4 y el sexto, a pesar de ser tres pares craneales, todos se encargan de la inervación extrínseca de los músculos extraoculares. El primero lo tenemos aquí saliendo de la fosa interpeduncular, que es el tercer par craneal, el nervio oculomotor. El cuarto va a rodear el pedúnculo cerebral y el nervio abducens pues va a salir de lo que viene siendo el surco medulopontino, por lo que viene siendo encima de las pirámides vulvares. Vamos a dar una vista más superior en la cual se puede ver cómo está emergiendo de la fosa. El cuarto ahí también se puede visualizar mejor, y el sexto. El tercer par craneal o el nervio oculomotor va a tener su origen en lo que es la fosa interpeduncular, que está aquí señalada. Esta fosa a sus lados tiene el pedúnculo cerebral izquierdo y el pedúnculo cerebral derecho. Si son fibras que vienen de la médula espinal hacia el cerebro o van del cerebro hacia la médula espinal. Más que nada está ocupada por los fascículos córtico-espinales y también por los córtico-vulvares. Si damos una rotación a este tallo cerebral, encontraremos la parte dorsal del tallo. En este encontramos en el mesencéfalo 4 estructuras de forma esferoidal, y las superiores son los colículos superiores, mientras que estas de acá abajo son los colículos inferiores. A estos 4 también se los puede llamar cuerpos cuadrigéminos, pero últimamente se utiliza más la terminología de colículos. Podrán notar que aquí falta la glándula pineal, pero como no tiene nada que ver ahorita en los pares craneales que vamos a ver, pues decidí no incluirla. Y aquí vamos a hacer un corte para revelar el origen real del tercer par craneal. En este modelo 3D podemos ver las estructuras que lo componen. Está inspirado en dos libros, que es el Afifi, también está inspirado en el López Antúnez. Y el primer núcleo que encontramos es el núcleo oculomotor, es este rojo, y por detrás de él y un poco adelante de la sustancia gris periaqueductal del mesencéfalo, que es la gris, aquí la morada, encontramos el núcleo de Dinger-Westphal en azul. Estos dos, al juntar sus axones, van a formar el nervio oculomotor. Uno va a ser la parte somática, que es el oculomotor, y otro va a ser la parte visceral, que es el núcleo de Dinger-Westphal. Cuando sus axones se juntan, van a transcurrir por el tegmento del mesencéfalo, y algunas fibras van a atravesar este núcleo esférico, que es el núcleo rojo, para después ya salir por la fosa interpeduncular. Vamos a hablar ahora de los núcleos que componen este nervio. El primero y el principal es el núcleo oculomotor. Este mide aproximadamente 10 milímetros, es decir, no es una esfera, sino que es un tipo de cilindro alargado que va a estar en todo el espesor del mesencéfalo a nivel del colículo superior. Ya no lo encontramos en el inferior. Lo importante de este núcleo es de que va a estar compuesto por varios subnúcleos, es decir, va a ser unas partes más pequeñas. Cada uno va a ser encargado de inervar a cada músculo del tercer par, como es el recto superior, el recto inferior, el recto medial, el oblicuo inferior y también el elevador del párpado superior, que se puede visualizar en la imagen de acá abajo. El núcleo oculomotor tiene varias aferencias, más que nada de núcleos oculomotores accesorios, como el núcleo intersticial de Cajal. Este se va a seguir por la comisura posterior, que es la estructura de acá atrás, que se encuentra en el tectum del mesencéfalo, y se va a proyectar al oculomotor sobre todo del contralateral, es decir, este núcleo intersticial de Cajal derecho va a hacer su proyección mayoritariamente al oculomotor izquierdo, y así el izquierdo del Cajal va a hacerlo con el derecho oculomotor. Además de conectar con este núcleo, también va a conectar con su homólogo, es decir, un núcleo intersticial de Cajal derecho va a conectar con el izquierdo y viceversa. Y por último también va a conectar con el núcleo motor del 4.
¿Cuál es la función de este núcleo? Va a ser un integrador neuronal de la mirada vertical, es decir, mirar hacia arriba o hacia abajo. Y la lesión de las fibras de este núcleo lo que va a ocasionar es una parálisis, pero de la mirada hacia arriba, que viene siendo uno de los componentes de la mirada vertical. Otro de los núcleos que tenemos es este que se llama núcleo rostral intersticial del fascículo longitudinal medial, que puede abreviarse con sus iniciales. Este va a ser más que nada una proyección al núcleo oculomotor de forma ipsilateral. O sea, esta izquierda va a conectar con el oculomotor izquierdo. Además de esto, también va a tener conexión con su homólogo, que es el núcleo rostral intersticial del fascículo longitudinal medial derecho, y también con el cuarto, además de tener alguna conexión con el núcleo intersticial de Cajal que mencionamos anteriormente. ¿Cuál es la función de este núcleo? Es un sustrato neuronal para los movimientos verticales de los ojos. Sus lesiones van a verse reflejadas por la parálisis de la mirada hacia abajo, mientras que el de Cajal hacia arriba. Algo importante de este núcleo es que también necesita del buen funcionamiento del integrador de la mirada horizontal, el cual es la formación reticular paramediana continua, que vamos a ver un poco más adelante. Después tenemos este núcleo, que es el núcleo de Darcevich. Algunas referencias, algunas bibliografías mencionan que son los núcleos de la comisura posterior, y otras referencias dicen que en realidad se trata de el núcleo rostral intersticial. Pero según Afifi este es un núcleo aparte y lo vamos a tomar en esta ocasión como un núcleo aparte, el cual no va a tener una conexión como los anteriores directamente con el núcleo oculomotor, pero lo va a hacer mediante una proyección hacia los núcleos de la comisura posterior que vamos a ver a continuación. Y la función de este es más que nada control reflejo de la mirada. Los núcleos de la comisura posterior, como su nombre lo indica, se encuentran en esta parte del tectum, que es la comisura posterior. Y bueno, la función de estos núcleos, que están aquí representados en amarillo, va a ser la participación de los movimientos verticales de los ojos y de los movimientos de los párpados. El núcleo pretectal es uno de los más importantes en cuanto al reflejo fotomotor, pues ahí recae su función, y podemos observar que se localiza por delante de lo que viene siendo el colículo inferior y un poco lateralmente de lo que viene siendo la sustancia gris pero acueductal del mesencéfalo. En este corte, que es de puente, es del colículo facial, porque está aquí la impresión de la rodilla que forma el nervio facial, podemos encontrar el núcleo abductor y los núcleos vestibulares. Estos vienen siendo aferencias que tiene el núcleo oculomotor. Más que nada, el oculomotor recibe las aferencias de los núcleos vestibulares tanto mediales y superiores, que van a transmitir sus fibras por medio del fascículo longitudinal medial. El núcleo abductor va a conectar con el oculomotor para que se haya una coordinación, por ejemplo, entre el recto medial, que es del tercer par, y el recto lateral, que es del sexto par. El otro núcleo, y es el último accesorio del oculomotor, es el núcleo de Dinger-Westphal. Este más que nada se encarga de, bueno, este es el visceral, porque se va a encargar de constreñir lo que viene siendo el esfínter del iris, y su función recae en lo que viene siendo el reflejo fotomotor. En cuanto al cuarto par craneal, que es el troclear, este se va a encontrar en la parte dorsal del tallo cerebral, a nivel del colículo inferior, lo que nos va a dar esta imagen. Y pues bueno, se va a encontrar debajo de los colículos inferiores y va a estar superior al velo medular superior. Este es su origen aparente, pero el origen real lo encontramos en los núcleos motores del 4, que vienen siendo estos rojos. Se encuentran ventrales a la sustancia gris periacueductal, que aquí no lo representé, pero aquí podemos ver el conducto mesencefálico, entonces está más ventral a este. ¿Cuál es la función de este núcleo? Únicamente va a inervar el músculo oblicuo superior del ojo. Lo importante y algo que hace que sea diferente a varios pares craneales es de que este se va a decusar. De hecho, su trayecto en el tallo cerebral es muy pequeño, porque nada más se encuentra en la parte más dorsal del tegmento y pues ya que en el tectum. Antes de salir del dorso del tallo cerebral se va a decusar aquí. Esta es la decusación. Y
va a salir por debajo del colículo inferior, que en esta vista se ve un poco mejor, haciéndose un encurvándose para rodear el pedúnculo cerebral. El sexto par craneal o nervio abducens lo vamos a tener en lo que viene siendo el subcóndilo pontino. Este es su origen aparente, que está por debajo del puente y en el borde de lo que viene siendo la pirámide vulvar. Es la separación entre la médula oblongada y el puente del tallo cerebral. Si nos vamos en la vista dorsal, encontraremos estas estructuras que parecen un poco esféricas. Estos son los colículos faciales, que no es más que la impresión que deja el nervio facial cuando rodea al núcleo del nervio 6. Y tenemos este corte. En este modelo 3D está representado el núcleo del sexto par o abducens, y podemos observar que se encuentra en el tegmento pontino, que está delimitado aquí está un poco elevado, y ahí se encuentra la mayoría de los fascículos y núcleos del puente. Lo importante es de que aquí está el séptimo y va a rodearlo, por eso esta rodilla en cierta forma es la que forma el colículo facial. Y bueno, la función de este núcleo es que va a inervar lo que viene siendo el recto lateral. De eso se va a encargar únicamente el sexto par. Algo importante de este núcleo es de que no nada más tiene población neuronal para lo que viene siendo el recto lateral. Esta nada más constituye las neuronas pequeñas. Mientras tanto, también el núcleo contiene otras neuronas que son de axones más largos, o también tienen cuerpos más grandes y axones más grandes. Estos se van a encargar de inervar al recto interno del oculomotor por medio del fascículo longitudinal medial. ¿Esto para qué sirve? Para que cuando las neuronas pequeñas den la señal de que el recto lateral se mueva hacia una abducción, las grandes van a darle la señal al oculomotor para que aduzcan lo que viene siendo el recto interno. Y bueno, algunas aferencias que tiene el núcleo abducens viene siendo la formación reticular parandiana continua, porque esta formación reticular se encarga de la mirada horizontal. Al ser una abducción la abducción al ser parte de la mirada horizontal, pues tiene que ver este núcleo. Además de que también va a llevar una aferencia del vestibular medial. Este también va a contactar con el abducens, pues para correlacionar el vestíbulo del oído, que es más del equilibrio, con lo que viene siendo el movimiento del ojo. En cuanto a los trayectos, el del primero que vamos a hablar es del tercer par craneal. Este, como mencionamos hace rato, va a salir por la fosa interpeduncular y podemos verlo en esta imagen de resonancia magnética, la cual se va a encontrar aquí. La fosa interpeduncular, cuando tiene líquido cefalorraquídeo, va a formar una cisterna. Esta es la cisterna interpeduncular. Las cisternas en el sistema nervioso son esos espacios de capacitancia de líquido cefalorraquídeo. Está ahí señalada. Hasta aquí vamos a dejar el trayecto porque después se va a introducir en lo que viene siendo el seno cavernoso, pero como ella comparte relación con los otros, vamos a mencionarlo más adelante. En cuanto al cuarto par, va a salir por debajo del colículo inferior y por arriba del velo medular superior. Va a enroscarse a través del mesencéfalo para rodear el pie del pedúnculo cerebral y salir a la misma altura que el nervio 3. Y hasta ahí también lo vamos a dejar porque ambos entran al seno cavernoso. Por último, el sexto par craneal va a salir del subcóndilo pontino porque las fibras desde su núcleo van a ser esta forma. Van a irse hacia adelante y hacia abajo para salir por el subcóndilo pontino y van a llegar a lo que viene siendo la cisterna pontina. Esta cisterna la encontramos acá abajo y también es un lugar de líquido cefalorraquídeo. Después de esto, el nervio abducens empieza a subir. De hecho, es el que tiene el mayor trayecto en el espacio subaracnoideo y va a ir acompañado de una arteria, que es la arteria basilar, que va a ir en esta porción y la podemos ver en esta imagen real, que es esta de aquí. Bueno, continuando con los trayectos de estos nervios, van a empezar a juntarse en cierta forma y van a transcurrir juntos por el vértice de la roca temporal.
Hacemos un acercamiento y podemos ver cómo está aquí el sexto par craneal, el tercer par craneal y el cuarto par craneal. Ambos van a pasar por, como habíamos mencionado, el vértice de esta estructura que es la porción petrosa del temporal, para entrar así a lo que viene siendo el seno cavernoso. En el seno cavernoso, cada uno va a tomar una disposición diferente. Por ejemplo, el tercer par craneal va a ser el más superior, el cuarto par craneal va a ir por debajo de él, y el nervio abducens, que es el sexto par craneal, va a tener una íntima relación con lo que viene siendo una porción de la arteria carótida interna. Ahí podemos ver otra vista en donde podemos diferenciar también la hipófisis y lo que viene siendo el quiasma óptico y el seno esfenoidal. Es decir, estos van a pasar en este espacio que es el seno cavernoso. Una vez que estos pares craneales atraviesan el seno cavernoso, van a localizarse entrando en la órbita, es decir, van a entrar al espacio orbitario por medio de la hendidura esfenoidal. Dos de ellos van a hacerlo por medio adentro del anillo de Zinc, es decir, el nervio 3 y el nervio 6, que es el abducens. El nervio 3, en cuanto entra a este anillo por medio de la hendidura esfenoidal, va a dividirse en dos divisiones, la división inferior y en la división superior, mientras que el cuarto par craneal es el único que va a entrar por medio de la hendidura esfenoidal, pero por fuera del anillo de Zinc, que es este de aquí. Entonces también podemos localizar los músculos que van a inervar posteriormente, como el recto superior, el recto inferior, el recto medial, el recto lateral, el oblicuo superior y el músculo elevador del párpado. Primero vamos a seguir el trayecto del tercer par craneal, y aquí ya podemos ver un ojo con sus músculos. El nervio oculomotor va a entrar por dentro del anillo de Zinc. Aquí tenemos el tercer par craneal, el sexto par y el cuarto. Y este grande viene siendo el nervio óptico, que corresponde al par craneal 2. Vamos a dar una vuelta a este ojo para ver el nervio 3. Podemos verlo aquí. Aquí vamos a separar las divisiones un poco más adelante para que se pueda ver. Y en este modelo retirar lo que viene siendo el recto lateral para que podamos ver las divisiones. Aquí tenemos la división superior y la división inferior del tercer par craneal es toda esta. Y aquí la vamos a señalar. Y entonces la división superior se va a encargar de inervar a dos músculos, el músculo elevador del párpado superior y el músculo recto superior. Vamos a ver aquí la división superior, cómo se divide para el recto superior y después para el elevador del párpado superior. Después tenemos la división inferior, que va a tener una fibra que va a ir hacia el recto inferior, que es todo este grande. Después va a tener otra fibra nerviosa, otro nervio más bien, que se va a encurvar para llegar al oblicuo inferior. Este es el único músculo que no se va a insertar por acá atrás. Y también el recto medial, que viene siendo acá. Una vista mejor, vamos a rotar el ojo y encontramos que el recto medial va a estar estrechamente ligado, va a tener estrechamente una relación con lo que viene siendo la pared interna de la órbita, y aquí podemos ver la tróquea del cuarto, del oblicuo superior. Una vez mencionados los músculos que son inervados por el tercer par craneal, vamos a hablar de los otros dos. Para el cuarto par craneal, que es el nervio troclear, y viene siendo este, que está pasando por fuera del anillo de Zinc, pero dentro de la fisura esfenoidal, vamos a ver que va a inervar el oblicuo superior, va a ser su única función. Este músculo va a tener una curvatura en la tróclea para poder agarrar el ojo. Si lo acercamos, podemos ver otra vista. Y después tenemos el nervio sexto o el nervio abducens, que también va a pasar por dentro del anillo de Zinc, y lo único que va a ser inervar al músculo recto lateral. Este está cortado, pero pues aún así se puede ver cómo llega la fibra, el nervio sexto, para inervarlo. Vamos a ver un poco de lo que son los movimientos oculares. Estos vienen siendo la elevación, la depresión, la aducción y la abducción. Estas se toman dependiendo del ojo que estén hablando. En este caso estamos tomando de este modelo, que es el ojo izquierdo. Por lo tanto, la abducción es esta y la aducción es esta.
Además tenemos otros dos movimientos extras que son la rotación interna y la rotación externa. También se les llama intorsión o extorsión. Vamos a continuar. Y bueno, vamos a hablar primero de los que inerva el tercer par craneal. El recto superior va a tener la función principal de la elevación. También va a ser aducción y rotación interna del globo ocular, como se puede ver aquí en la animación. Ese es el movimiento que va a realizar. La rotación interna o intorsión no se pudo poner en la animación, pero ahí está. El recto inferior es otro de los músculos que va a inervar, cuya función va a ser la depresión y aducción del globo ocular, además de una rotación externa del mismo. Para el siguiente músculo, que viene siendo el oblicuo inferior, aquí va a haber una elevación y una abducción, o sea, hacia arriba y hacia afuera, además de una rotación externa del globo ocular. Otro músculo viene siendo el recto medial, cuya única función va a ser la aducción del globo ocular, para mirar hacia adentro. Después tenemos este otro músculo que es el oblicuo superior. Este ya le corresponde al cuarto par craneal, y el oblicuo superior se va a encargar también de tres movimientos. El principal va a ser la depresión y abducción del globo ocular, además de una rotación interna. Y lo que viene siendo el sexto par craneal o abducens, lo único que va a hacer, al igual que el recto medial, va a ser la abducción. Obviamente el medial va a ser aducción, pero este va a ser la abducción. Son los únicos que tienen un único movimiento que realizar. Esto es muy importante para más adelante que vayamos a ver algunas lesiones, porque algunos músculos tratan de compensar lo que el músculo paralizado realiza. Ahora vamos a hablar del reflejo fotomotor. Para esto vamos a usar este modelo, el cual vamos a girar para que se vea todo el camino del reflejo. Y bueno, tenemos que el reflejo fotomotor va a tener varias neuronas. Estas neuronas en conjunto van a formar un circuito eléctrico, por así decirlo. Y para esto vamos a ver una parte del ojo, que es la más interna, la cual es la retina. La retina va a constar de 10 capas, que aquí podemos ver. Y bueno, la luz va a entrar por medio de la membrana limitante interna. O sea, los rayos luminosos en forma de energía en fotones van a atravesar todo el espesor de la retina para después ser captados en los fotorreceptores. Estas 10 capas, bueno, las primeras, nos van a ayudar a transformar la energía luminosa en estímulos eléctricos para llegar a la capa ganglionar. La capa ganglionar es la capa en la cual nacen las neuronas que van a formar el nervio óptico. Por lo tanto, la primera neurona del reflejo fotomotor es en la capa ganglionar. Aquí va a comenzar el brazo aferente. O sea, este brazo va a ir hacia adentro para integrar el reflejo. Entonces tenemos acá abajo, va a estar la neurona en la capa ganglionar, la cual va a extender su axón por medio del nervio óptico, el quiasma y después por la cintilla óptica, como se ve aquí el impulso nervioso. Vamos a detenernos en esta parte y vamos a hacer un acercamiento, porque si nos siguiéramos por la cintilla óptica nos llegaríamos hacia lo que viene siendo el lóbulo occipital. Esto ya es parte de la vía visual, entonces el reflejo fotomotor no lo integra, sino que se dirige hacia lo que viene siendo el cuerpo geniculado lateral y va a contactar con el núcleo pretectal. Esta es la segunda neurona. El núcleo pretectal va a tener su axón, o sea, va a tener una sinapsis con lo que viene siendo el núcleo de Denyer-Westphal, donde se encuentra la tercera neurona de este circuito. Después de esto, como este ya constituye parte del nervio 3 o oculomotor, el impulso nervioso va a viajar por este nervio. Ahora nos alejaremos un poco. Ya tenemos la segunda neurona, la tercera neurona, y el impulso nervioso va a llegar hacia el que viene siendo la cuarta neurona, que es en el ganglio ciliar. Esta fibra que nace del núcleo de Denyer-Westphal corresponde a la fibra preganglionar parasimpática.
Una vez que hay sinapsis en el ganglio ciliar, si se acuerdan del ganglio ciliar, lo vimos en el nervio trigémino, solamente que el trigémino no hace sinapsis con este ganglio, únicamente sus fibras pasan por ahí. En este caso se hace sinapsis y por medio de los nervios ciliares cortos va a emitir la fibra postganglionar parasimpática que va a ir directamente al esfínter del iris y así constreñir la pupila. Este es el reflejo fotomotor, que corresponde en que ante un estímulo luminoso la pupila se hace más pequeña o se hace una miosis, o sea, constreñe la pupila para que entre menos cantidad de luz. Para el reflejo consensual vamos a volver a esta parte en la cual el impulso nervioso ya viajó por el nervio óptico, por el quiasma y por la cintilla. Y tenemos que la segunda neurona también se encuentra en el núcleo pretectal, pero lo interesante es de que el núcleo pretectal tiene dos sinapsis. La primera va a ser con la neurona de Jers-Westphal ipsilateral, aquí ya constituiría el fotomotor, pero para el consensual va a emitir otra sinapsis con el núcleo de Jers-Westphal contralateral. Esto lo hace por medio de la comisura posterior. Una vez que ya contactó con el núcleo de Jers-Westphal contralateral, este impulso nervioso por medio de la fibra preganglionar parasimpática va a viajar y así encontrarnos de nuevo con el ganglio ciliar, que corresponde a la cuarta neurona del reflejo consensual, que está aquí, para después por los ciliares cortos llegar a la retina, llegar al esfínter del iris del ojo derecho en este caso. Y bueno, en este dibujo más que nada se ve, bueno, son modelos 3D, ponemos el estímulo luminoso y después de esto se hace una miosis de ambos lados. El término miosis y midriasis se utiliza para decir que hay constricción o dilatación de la pupila, y algunos dicen que solamente se utiliza en casos patológicos, pero en este caso lo vamos a usar indiferentemente, como muchos autores lo refieren. Vamos a ver dos fenómenos que son más comunes, pero antes de estos vamos a ver la lesión del nervio óptico. Cuando se lesiona el nervio óptico no está la parte aferente, por lo tanto no va a haber reflejo fotomotor y tampoco reflejo consensual, porque la luz no está pasando, ni siquiera está llegando a los núcleos pretectales. Por esto no va a haber estimulación de ninguna pupila. En cambio, si nosotros exploramos un ojo, por ejemplo aquí va a ser el izquierdo, y está lesionado, el reflejo fotomotor no se va a llevar a cabo. ¿Por qué? Si bien la vía aferente, que es la óptica, está conservada, cuando se da el impulso de pretectal a Jers-Westphal y este hacia el ganglio ciliar no llega, por lo tanto el fotomotor está inhibido. Sin embargo, el consensual sí va a existir porque la vía eferente está indemne, como lo dice acá abajo. Ahora sí entraremos en dos fenómenos. El primero es la pupila de Marcus-Gunn. En esta pupila vamos a ver que hay una lesión del nervio óptico, pero a la exploración física primero vamos a iluminar un ojo sano, en este caso va a ser el izquierdo. Al iluminarlo vemos que el reflejo fotomotor se conserva y también el reflejo consensual, porque las vías neuronales están indemnes, el circuito está sano. Por lo tanto, sí hay una miosis de ambos ojos. Sin embargo, si inmediatamente estimulamos la pupila del lado derecho, como está lesionado el nervio óptico, no se va a transmitir la señal. Aquí lo interesante es de que hay una dilatación paradójica de las pupilas. ¿Por qué sucede esto? Porque cuando exploramos este ojo, los núcleos pretectales determinaron que hay un aumento de la luminosidad. Entonces, para proteger la retina, el ojo toma como mecanismo de defensa el hacer más pequeñas las pupilas, va a ser una constricción, también llamado miosis. Sin embargo, al luego o inmediatamente iluminar el ojo derecho, el núcleo pretectal detecta que hay menos luz, entonces se dilatan las pupilas, pero esto es por un daño al nervio óptico. Por eso se le llama paradójica, porque no debería de ser, porque con la luz el ojo lo normal es de que haga una miosis y no una midriasis. Otra es la pupila tónica de Addy. En esta vamos a tener un reflejo fotomotor.
en el cual el ojo va a hacer miosis, pero para el reflejo consensual, bueno, cuando iluminamos el otro ojo, en este caso fotomotor, no va a haber una miosis del ojo derecho. ¿Por qué sucede esto? La vía aferente está sana, la vía eferente está sana hasta el ganglio ciliar. Bueno, esto es lo que se cree que pasa, que es más una lesión del ganglio ciliar, lo que da lugar a una anisocoria. ¿Por qué? Porque el ojo izquierdo sí hace una miosis, pero el ojo derecho está en midriasis, y esto es porque el esfínter del iris no se está contrayendo. Anisocoria es ese estado en el cual un ojo, bueno, el iris de un ojo no está de acuerdo con el otro, en este caso una miosis izquierda con una midriasis derecha. Algo importante de la pupila tónica de Addy es de que la contracción pupilar es perezosa y prolongada a la luz, es decir, no significa que nunca se va a contraer, sino que va a tardar mucho. Por ejemplo, esta anisocoria, después de tiempo, si seguimos estimulando, el iris se va a lograr contraer, pero después de mucho tiempo. Algo importante que se menciona en la FIFI, que está aquí anotado un poco abajo, es que en la oscuridad la pupila tónica de Addy puede provocar que el ojo enfermo, que en este caso es el derecho, esté contraído y no dilatado. ¿Por qué? ¿Por qué puede estar más pequeña? Porque lo normal es de que cuando hay poca luz, nuestro iris se haga más grande para poder captar la mayor parte de los fotones que se encuentran en el ambiente. Sin embargo, como aquí el iris está muy afectado, aunque quiera dilatarse porque no tiene una buena estimulación por el ganglio ciliar, tarda mucho en hacerlo. Esta es la razón por qué en la oscuridad puede ser más pequeña que en el ojo normal, que no tiene ninguna dificultad con hacer una midriasis. Bueno, dicho esto, bueno, aquí está escrito lo que dijimos. Hay una prueba en la cual se pone pilocarpina para poder determinar si se trata de una pupila de Addy. Si ponemos la pilocarpina y hay una miosis, da como un diagnóstico de pupila tónica de Addy, y esto es porque la pilocarpina es un parasimpático mimético, que quiere decir que va a hacer o va a simular la acción que debería de tomar el ganglio ciliar. Bueno, en pocas palabras, la acción parasimpática, que es hacer una miosis o una construcción pupilar. Obviamente tiene que ser en dosis pequeñas, de 0.1 a 0.5%. ¿Por qué? Porque el ojo sano también va a hacer miosis con la pilocarpina, es un parasimpático mimético. Lo que lo diferencia es de que como el ojo derecho, en este caso que fue el enfermo, como no tiene estimulación del ganglio ciliar, significa que va a estar muy hipersensible porque no le llega ninguna estimulación. Es decir, en cuanto ponemos la pilocarpina, como que se vuelve a activar, que tiene que contraerse, y con la pequeña dosis, luego el nervio o la continuación del nervio reacciona para poder hacer la miosis del estímulo de la esfínter de la pupila. Algo interesante de la pupila de Addy es de que puede asociarse con otras cosas y nos van a dar síndromes diferentes. Por ejemplo, si existe pupila de Addy en un paciente que aparte de esto tiene una pérdida de los reflejos, más que nada del aquilio y rotuliano, va a ser un síndrome de Holmes-Addy, así se llama. Sin embargo, si a estos dos se le agrega una anhidrosis, se va a decir entonces que el paciente tiene un síndrome de Ross. La primera, que es la parálisis completa del nervio 3, va a tener signos y síntomas como la ptosis palpebral completa, que está en la imagen. También tenemos una midriasis y una pupila no reactiva. La ptosis se explica porque no hay una inervación del músculo elevador del párpado superior, y la midriasis porque no está sano el componente eferente que corresponde al axón del núcleo de Jers-Westphal. También tenemos una abducción completa del ojo porque el sexto par craneal sí está funcionando, sin embargo el recto medial, que está inervado por el tercero, en este caso está paralizado, por lo tanto el ojo se va hacia afuera. Y también tenemos una diplopía más que nada horizontal porque estamos en nuestro ojo enfermo, que este caso es el derecho, está viendo hacia la derecha, mientras que el ojo normal está percibiendo imágenes
de frente, por lo tanto el cerebro le llega una información que tiene que ver con una diplopía de origen horizontal. ¿Qué causas tenemos que pueden causar la parálisis? Pues más que nada hay con afectación pupilar y sin afectación pupilar. La primera que encontramos es una hernia uncal. Esta va a expresarse primero porque no va a haber reflejo fotomotor. Se explica porque los axones que van en el núcleo oculomotor, en el nervio oculomotor, vienen siendo las más externas, las viscerales. Por lo tanto, son las primeras en que se van a lesionar. Si la hernia uncal sigue progresando, se van a ir afectando los axones de los músculos ya como tal. También tenemos las malformaciones arteriovenosas, aneurismas o incluso infecciones como encefalitis, pero con síntomas no graves. Para aquellas que no tienen alteración pupilar asociada, encontramos tres causas principales que se encuentran en todas las parálisis, tanto del cuarto y del sexto, que son la arteriosclerosis, la hipertensión arterial y la diabetes. Si en personas jóvenes y que son mujeres encontramos una parálisis completa del tercer nervio o tercer par craneal, entonces hablamos de una esclerosis múltiple. Entonces ahí sería investigar, y se explica la esclerosis múltiple porque el tercer par craneal, como vimos anteriormente, tiene un largo transcurso en el tallo cerebral, porque tiene que atravesar el tegmento para después salir por la fosa interpeduncular. Eso lo hace susceptible. Ya hablando de la parálisis del cuarto par craneal, que viene estando aquí el afectado del derecho, vamos a tener una diplopía, pero de origen, bueno, más bien una diplopía vertical. ¿A qué se refiere esto? El paciente más que nada va a referir que cuando baja las escaleras no ve doble. Entonces, solamente eso es como lo único que nos refiere. Si lo exploramos, vamos a encontrar un signo que es hipertropía. Aquí lo tenemos, una hipertropía en aducción. Y la hipertropía no es más que un estrabismo en el cual el eje visual se desvía hacia arriba. El eje visual normal debería estar como este ojo, pero aquí se desvía hacia arriba. Esto tiene su explicación y vamos a hablar un poco más adelante. Y aparte tenemos un signo que es la tortícolis. La tortícolis tensional se refiere a la tortícolis que no se da al nacimiento o no es congénita. La tortícolis más que nada se da porque el cerebro está recibiendo imágenes, dos diferentes, por lo tanto trata de hacer una acomodación con el movimiento de la cabeza para poder así coincidir las imágenes del ojo derecho con el izquierdo. La tortícolis la encontramos en el cuarto par y en el sexto par, y casi nunca en el tercero, porque en el tercero recordemos que tenemos la ptosis palpebral. Como esta ptosis está tapando todo el ojo, entonces el cerebro no tiene la necesidad de acomodar dos imágenes porque solo va a recibir una del ojo sano. Vamos a hablar de la hipertropía. Se hace un test que es el test de Marshall-Miller-Parkes, también se llama únicamente como test de Parkes y más comúnmente conocido como el test de los 3 pasos, y como su nombre lo indica, consta de 3 pasos. En el primero vamos a tener a la paciente, en la cual lo vamos a poner en posición primaria de mirada. Esto se refiere a que vamos a hacer que el ojo sano coincida con un punto, y consiste en que encontremos hipertropía en un ojo. En este caso lo encontramos en el ojo derecho. Ya que encontramos la hipertropía, vamos a comprobar si hay un aumento de esta en dos lateroversiones, la dextroversión y la levoversión, que no es más que mirar hacia la derecha y mirar hacia la izquierda. Dextro derecha, levo izquierda. Si en una de estas encontramos hipertropía, se sigue al tercer paso, que es la maniobra de Bielchowski. Esta ya es más definitiva y nos ayuda a diferenciar si va a haber una paresia o parálisis del músculo oblicuo superior o de lo que viene siendo el recto superior. Es más común encontrar paresias que parálisis totales, pero sigue siendo lo mismo. Bueno, o sea, se pueden encontrar las dos, pero para las dos existe esta prueba. Lo primero, vamos a poner a la paciente en posición primaria de mirada, focalizando en un punto a 5 metros aproximadamente, y después nos vamos a colocar detrás de la paciente o del paciente y vamos a vamos a inclinar su cabeza, vamos a inclinarla hacia la derecha y hacia la izquierda, pero a un ángulo de 45 grados. ¿Qué es lo que tenemos que observar? Que la inclinación, cuando se da hacia el ojo sano, va a haber una corrección. Vean, el ojo está normal y aquí también.
están coincidiendo, pero cuando inclinamos la cabeza del paciente, en este caso es de la paciente, vamos a ver que el ojo derecho tiene hipertropía, pues está yéndose hacia arriba el ojo. ¿Cuál es la explicación de esto? Es sencillo, simplemente recordemos que el oblicuo superior y el recto superior se encargan de lo que viene siendo la intorsión. Eso es lo que ellos tienen en común. Sin embargo, el oblicuo superior lo que hace es una depresión, mientras que el recto superior, va a hacer una elevación. Por lo tanto, se va hacia arriba el ojo. O sea, está parésico o paralizado el oblicuo superior. Entonces se le manda una señal al recto superior porque él sí puede intorsionar el ojo. Sin embargo, como su función principal es elevación, pues se va a elevar el ojo. Y es por eso que se da la hipertropia. Después tenemos las causas. Recordemos las causas vasculares, que son las más comunes por una lesión isquémica, vienen siendo arteriosclerosis, diabetes e hipertensión arterial, porque todas estas van a afectar a los vasos, al endotelio vascular más que nada. También existen traumatismos e infecciones, que recordemos que más que nada encefalitis de baja sintomatología. Los traumatismos tienen que ser algo muy específicos, tienen que involucrar la órbita, por ejemplo, o por ejemplo también la parte más interna de la órbita, que es la hendidura senoidal. Ya para la parálisis del sexto par craneal tenemos también una diplopía horizontal, como en el caso del tercer par. Encontramos una tortícolis horizontal. Este es un caso interesante porque va a ser del lado de la lesión, es decir, si el paciente, que en este caso tiene tortícolis hacia la derecha, significa que su lado enfermo es la derecha, para compensar. Y va a haber una endotropia en posición primaria de mirada. ¿Por qué? Porque recordemos que aquí el tercer par craneal está indemne, entonces está estimulando el recto medial, pero el recto lateral, al no funcionar, entonces le jala toda la fuerza, no se contrarrestan sus fuerzas y por eso hay una endotropia. ¿Cuáles son las causas? Hay una causa que menciona el libro de Fitzgerald y es una aterosclerosis de la carótida interna. Es por eso que a veces se procede en parálisis de este nervio a realizar un estudio Doppler de la carótida interna. En cuanto a las causas traumáticas del sexto par craneal, encontramos esta que es el síndrome de la hendidura senoidal. Este síndrome no va a incluir solamente el sexto par, sino también va a incluir el 3, el 4 y el 5-1, que viene siendo una rama del trigémino, como vimos en el video anterior. Y algunos tumores también son causa de lo que viene siendo la parálisis del sexto par, porque gracias a la trayectoria del sexto par hace que sea más susceptible a lesiones de estiramiento. Esto se da cuando se incrementa lo que viene siendo la tensión endocranial, en especial con algunos tumores como son los supratentoriales o los cerebelosos. En la oftalmoplegia internuclear se ve afectado el fascículo longitudinal medial, pero primero vamos a ver de qué se encarga este fascículo. Es un fascículo largo, de hecho va a llegar hasta lo que es la médula espinal y llega hasta la parte más superior del tallo cerebral, que viene siendo el mesencéfalo a nivel del colículo superior. Cuando se trata de la mirada horizontal, este fascículo se encarga de coordinar la abducción de un ojo con la aducción del otro, por medio de la conexión de los núcleos del sexto par y del tercer par craneal. Además de cómo se relaciona con la mirada horizontal, va a haber una conexión con la formación reticular paramediana pontina. Además de esto, también va a haber conexión con los núcleos vestibulares, y esto es más que nada para que se dé una coordinación con los movimientos de lo que viene siendo la cabeza y los movimientos de los ojos. Cuando el fascículo longitudinal medial se lesiona, en este caso vendría siendo el fascículo longitudinal izquierdo, va a haber una desconexión entre el núcleo abducens y el subnúcleo del oculomotor, que viene siendo para el recto medial. En este caso tenemos a la paciente en posición primaria de la mirada y se puede ver que no hay ni hipertropía ni nada, se ve normal. Cuando hace una dextroversión, ambos núcleos están funcionando. El derecho, que viene siendo el abducens, está abduciendo el ojo, y el izquierdo, que viene siendo del
recto medial, o sea del tercer par craneal, también está funcionando. Cuando se da la levoversión en esta paciente, tenemos que el abducens izquierdo, que es este, sí está mandando su información para que se dé la abducción del ojo. Mientras que como está lesionado este fascículo longitudinal medial, no está dando conexión con el oculomotor contralateral. Por lo tanto, el ojo no interpreta que tiene que hacer una aducción del ojo. También podría ser una parálisis del tercer par craneal. Es por eso que en estas imágenes que son sacadas del libro de Fitzgerald se hace la prueba de la vergencia. Quiere decir que esto nos permite saber si está indemne el nervio 3. Por ejemplo, aquí vemos que está indemne el subnúcleo del aductor porque se está aduciendo más bien el subnúcleo del recto medial porque está aduciendo al ojo, y aquí también. Es decir, únicamente no va a funcionar cuando el derecho quiere abducir y entonces, como no hay comunicación, no le está diciendo este ojo al derecho que aduzca por la lesión en este lado. También existe la oftalmoplegia internuclear bilateral, y bueno, esta vendría llamándose el síndrome de Webino por su nombre en inglés, pero eso lo mencionaremos quizá en otro video. Muchas gracias por su atención, esperamos que le haya sido de utilidad este tema, y pues es algo interesante porque en la clínica neurológica, en la exploración física, es algo que se tiene que revisar, más que nada el reflejo fotomotor y el reflejo consensual.